así que vamos a iniciar esta tercera sesión de nuestro seminario interdisciplinario de apreciación y análisis cinematográfico. El día de hoy tenemos la participación de dos de nuestros integrantes del seminario. Vamos a contar con la participación del maestro Rafael Ernesto Sánchez Suárez y de la maestra Elsa Mireya Álvarez Cruz. Voy a leer primero la semblanza del maestro Rafael Ernesto, ya que él es el primer participante. Entonces, y con esto iniciaremos ya esta sesión de este seminario. Entonces, el maestro Rafael Ernesto Sánchez Suárez es de la Ciudad de México, nacido en 1977. Él es doctor en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesor titular A en el Colegio de Geografía del Plantel 5, José Vasconcelos, de nuestra Escuela Nacional Preparatoria, y algunas de las películas que son relevantes para él son la Belle Époque, Fresa y Chocolate, Amélie, Brokeback Mountain, Devil Wears Prada y la saga de Harry Potter, entre otras. Él nos va a presentar un trabajo, entonces vamos a observar la presentación del maestro y en el momento que usted quiera, maestro, puede compartir pantalla y damos por iniciado. Maestro, su micrófono. Perdón. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Edith. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a presentarles este trabajo, la maestra Elsa Mireya Álvarez Cruz y yo. Este trabajo pues se titula Reflexiones desde la geografía, que busca de alguna manera tener un acercamiento con el seminario y con lo que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores. Esta presentación está dividida en 4 partes. En principio, se van a abordar las 2 lecturas que se compartieron en Classroom. La primera se llama El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación, que es como muy general y creo que es aplicable a las diversas asignaturas que cada una y uno de nosotros imparte. La segunda lectura se titula Cine y Geografía, Espacio Geográfico, Paisaje y Territorio en las Producciones Cinematográficas, que bueno, ya está más enfocado y orientado a cómo trabajar el cine desde la geografía. Y en la tercera sección vamos a abordar la manera en que hemos implementado estrategias didácticas tanto en las asignaturas de geografía económica como en geografía política, para tratar con los alumnos películas que pueden ser de su interés y que también fueron compartidas con ustedes en Classroom, que ojalá hayan tenido la posibilidad de ver el documental y la película. Y una cuarta sección es una propuesta que hemos desarrollado para implementar durante el ciclo escolar 2022-2023, que consiste en la recuperación y la transformación de paisajes del cine mexicano. Entonces es como una manera de acercarnos desde la geografía a esto. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta primera lectura que se llama El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación, que es de Yolanda Mercader, que es una profesora investigadora de la UAM Xochimilco, y que, bueno, a lo largo de la lectura, ella va dando varias pautas de cómo poder utilizar el cine para la enseñanza, para la producción y la investigación, y ella particularmente se dedica a cuestiones de comunicación. Entonces, obviamente le da mucho énfasis a esta parte de la expresión cinematográfica en las aulas. Bueno, para ella hay que considerar el cine como muy relevante para ser introducido en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
particularmente porque advierte que el cine tiene varias características que son muy relevantes y que no podemos perder de vista. En principio, que se habla de que se generan nuevos procesos creativos y creo que conforme hemos ido viendo a lo largo de las sesiones anteriores esta historia del cine, pues hemos visto cómo el cine ha evolucionado, el cine ha incorporado diversas tecnologías que de alguna manera se incorporan posteriormente a la vida cotidiana, a la vida de millones de personas. También nos habla que el cine, en cuanto surge y en cuanto va evolucionando, pues finalmente va a generar un cambio en cuanto al uso y el disfrute del tiempo libre y que finalmente se vuelve una actividad muy importante para muchas personas que van a estar utilizándola como un medio de recreación, pero también como de generar un acervo cultural. Entonces eso es algo que llama la atención. También el cine lo ve como un documento o testimonio de diversas situaciones, como ya fueron presentadas también en las sesiones anteriores y como vamos a hablar en, en, en unos momentos más. O sea, finalmente el cine va retratando los momentos históricos, va retratando espacios que se están generando y que se están retratando en esos espacios. Va a transformar la vida cotidiana, como bien se mencionó, y de alguna manera va a trazar nuevos paisajes culturales en las sociedades. Entonces, finalmente el cine ha tenido una relevancia muy importante eh, desde que se genera y vamos a ver además que en este proceso, si lo incorporamos ya al proceso de enseñanza-aprendizaje, nos va a estar aportando puntos de partida importantes. En principio, porque podemos enseñar la imagen como tal y hacer desde diversas disciplinas, se me ocurre la parte artística, se puede enseñar a interpretar los simbolismos, las imágenes o todo lo que se está viendo en una película. Pero también podemos enseñar a través de esas imágenes a conocer esos espacios, a conocer esas realidades o esas formas literarias que se pudieran utilizar en esas historias que se están contando. Además, va a constituir un instrumento conformador de opiniones y conductas sociales e individuales, que en unos momentos más vamos a ver ejemplos muy claros. Y además, pues no podemos omitir que es un dispositivo ideológico que se ha utilizado a lo largo de la historia, como ya veíamos, por ejemplo, para estar incorporando y fortaleciendo el nacionalismo en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces se volvió un instrumento muy importante y que en el caso de la educación, pues nos permite de alguna manera eh, utilizarlo porque es un discurso que está a veces vinculado con esa realidad que se está viviendo. Como veíamos en la sesión anterior con la película de Perfume de Violetas, que estaba hablando de violencia y que, bueno, pues ahora es una realidad de la que se está hablando en nuestro país. Ahora, eh, también ella señala, la autora, que el cine, al verlo como un recurso didáctico, vamos a poderlo utilizar como un instrumento para el trabajo cotidiano, gracias a los grandes cúmulos de información que podemos encontrar en una película. Podemos hablar de autores, de formas literarias, de espacios, de construcción de simbolismos, podemos hablar de los mensajes ideológicos que se están dando. Entonces, el cine lo podemos analizar desde diversas perspectivas que nos permitan no solamente verlo como a veces se utiliza en la educación secundaria, que el último mes es vamos a ver películas para pasar el tiempo, sino que cumplen una función pedagógica que podemos estar implementando y que de alguna manera puede ampliar los intereses de los alumnos en las clases. Ahora, cada película que nosotros vamos a utilizar debe responder a necesidades específicas de la docencia. O sea, no nada más es poner una película por ponerla, sino que debe estar muy vinculado con las exigencias de los contenidos que estamos cubriendo en nuestras asignaturas. Y eso creo que es algo muy, muy relevante. O sea, digo, aunque sea, por dar un ejemplo,
aunque sea muy impactante el hecho de que Spider-Man ahorita sea la película más taquillera en la historia en México, que bueno, eso se va rompiendo cíclicamente, no por eso la voy a poner en la clase de geografía, tal vez porque no responde al programa de estudios. Entonces tendríamos que estar buscando qué sí y qué no puedo incluir en las asignaturas y que contribuya, pues obviamente, a abordar los contenidos que estamos desarrollando. Y lo que sigue es que este cine finalmente va a estar muy vinculado con esos contenidos y que es importante que en el análisis que hagamos en el aula, pues considere varias características que debe tener ese análisis. En principio, pues es racionalizar la información que estamos utilizando o que estamos viendo en la pantalla, establecer correlaciones sociales para que de alguna manera podamos a lo mejor ver alguna realidad que estamos viviendo en México con otras experiencias o tratar de entender que a lo mejor una experiencia que se está plasmando en una película mexicana también es extrapolable a otras regiones del mundo, particularmente de Latinoamérica. Entonces podemos jugar con las escalas en ese sentido y que nos permitirían entender esa vida cotidiana. Y además esto, el generar ese análisis cinematográfico, nos permitiría, eh, realizar ese análisis cinematográfico en relación con una asignatura, pues va a ampliar finalmente las capacidades intelectuales de los alumnos, porque no nada más va a ser ver la película como tal, sino tratar de entender un poco más al respecto. Ahora bien, eh, la autora señala que cada película finalmente pues tenemos que verlo como un objeto de estudio humanístico en relación con la literatura, el arte, la lengua, la historia o la tecnología, y que de alguna manera va a estar siempre muy vinculado con la comprensión de aspectos históricos sociales. Entonces, esto llama la atención porque ahorita que empecemos a ver las estrategias, lo vamos a entender cómo lo estamos aplicando en geografía particularmente para entender y cubrir estos aspectos históricos sociales, que bueno, finalmente es algo en lo que nos enfocamos mucho en la asignatura. El cine también va a transmitir actitudes, normas y valores a través del consumo masivo, o sea, finalmente en las diversas expresiones cinematográficas estamos viendo, por ejemplo, que de pronto se vuelven como dadoras de qué cosa va a ser romántico, qué cosa va a ser sexy, qué cosa es violento, qué cosa es agresivo, qué cosa es un héroe. Entonces, finalmente, el cine nos va a dar todas esas pautas como de manera colectiva, incluso de modificar los sentimientos y valores. Nos va a permitir además adoptar posturas críticas y activas frente a las películas, decir, bueno, este tipo de cine tal vez es muy complejo por los simbolismos, por la cantidad de realidades que se están manejando, por el vínculo con la realidad actual. Y bueno, finalmente, como se mencionaba también, eh, se vuelve el consumo del cine referente del capital cultural de los espectadores. Entonces, de pronto, si una persona acude a ver más cine de arte, bueno, pues va a tener como ciertas condiciones que pudieran llegar a definir su postura crítica frente a otras películas. O bien, si solamente veo algún tipo de películas, no sé, mexicanas, como las de Derbez, bueno, pues también el consumo cultural, perdón, el capital cultural con la que cuenta esa persona a lo mejor es un poquito más limitado. Entonces, vamos a estar viendo como diversas condiciones que nos van a permitir hablar de ese capital cultural. Ahora, tratando de explicar un poquito en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues vamos a visualizar varias cosas que me parece que son importantes de señalarlas. El cine lo vamos a poder utilizar en diversos momentos de nuestras clases. Particularmente podríamos utilizarlo como un elemento que puede ser de motivación para los alumnos,
pero también nos puede servir como un ejemplificador o para desarrollar contenidos o bien para concluir. Y como mencionaba hace rato, los conceptos, los valores o contravalores que pueden estar difundiéndose en una película, pues van a ser muy amplios y muy variados. Entonces, en el caso, tratando de vincularlo un poquito con geografía y para dar paso también a la siguiente lectura, por ejemplo, si hablamos de conceptos, podemos ver en una película los paisajes, el medio natural, el medio urbano, la población y las actividades económicas, las instituciones, la organización social, el medio de comunicación social, los cambios y los paisajes históricos. Si hablamos de la transmisión de valores sociales, pues vamos a ver que también se puede hablar de derechos humanos, de amor, de fuerza de voluntad, de respeto a los demás, sentido del deber, amistad, ayuda humana, búsqueda de paz, comprensión, comunicación, convivencia, tolerancia, democracia, igualdad ante la ley, justicia, libertad, solidaridad, belleza, superación de las dificultades y honestidad. Y en el caso de los contravalores sociales, pues vienen muchas cosas que pueden también estar ejemplificadas en películas, como el abuso del poder, el incumplimiento de la ley, el criticismo destructivo, el machismo, el racismo, terrorismo, los vicios, la corrupción, la intolerancia, la difamación, el individualismo, la inmoralidad, la injusticia, explotación, opresión y violencia. Que pues definitivamente estos valores y los contravalores pues están presentes en las realidades que vivimos y enfrentamos como seres humanos y que de alguna manera pues van a estar muy relacionadas con las diversas disciplinas que impartimos y que puede ser una película utilizada para hablar de los valores, de los contravalores, aunque no seamos de una asignatura, por ejemplo, de ética. O sea, creo que podemos hablar de cualquiera de estos valores y contravalores desde las diversas disciplinas que impartimos. Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna duda, porque daríamos paso a la segunda lectura. No sé si tengamos alguna duda o comentario que quieran hacer. Parece que sí, la maestra María Francisca levantó la mano. Adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues más que duda es una petición. Ojalá nos pudieras compartir, Ernesto, tu presentación. Me parece lo que nos has mostrado hasta ahorita muy interesante y me gustaría que por favor nos compartas tu presentación en el aula después. Sí, se va a compartir en el Classroom. Gracias. La maestra Andrea, por favor, tiene alzada la mano. Buenas tardes, yo me incorporé tarde porque acabo de terminar mi clase, entonces no sé si estoy fuera de contexto, pero a mí estuve revisando las películas y la bibliografía que se envió, nada más revisé una bibliografía, no sé si eran 2 lecturas, pero nada más revisé una. Y los materiales me parecieron maravillosos, increíbles, es decir, muy completos, y sobre todo el que se plantea como documental, donde están las distintas teorías económicas, cómo se manejan desde una perspectiva, desde el contexto económico fundamentalmente, ideológico, político, social, y esos materiales para mí me parecieron muy buenos, que se pueden rescatar en todas las asignaturas. No sé si en un momento dado pueda tener la autorización para presentarlo en mi asignatura, porque muy completo, muy completo. Entonces, nuevamente ofrezco disculpas si mi comentario está fuera de contexto, pero pues solamente quería hacer ese comentario. Gracias. Okay. Gracias, maestra Andrea. Sí, los materiales están ahí para que los puedan utilizar ustedes si consideran conveniente. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante ya propiamente de la aplicación del documental y de la película en cómo lo trabajamos ya con los alumnos propiamente. Entonces, bueno, creo que podemos continuar con el segundo texto y lo estaría presentando la maestra Elsa Mireya. Ahorita, ay, espérenme, es que
ahorita les doy. Ok, antes de que demos paso a la maestra Elsa, vamos a leer también su semblanza y le doy paso a Maite para que la presente. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, entonces vamos a continuar con la maestra Elsa Mireya. Ella nos comparte que es licenciada y maestra en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo, titular C, labora en el plantel 5 José Vasconcelos e imparte la asignatura de Geografía Económica. Su afición por el cine ha sido desde niña su importante acompañante y lo sigue siendo. A ella le gusta que le cuenten historias, le gusta la historia y para ella el cine le cuenta historias. Las películas mexicanas que la han impactado son Una familia de tantas, Cuando los hijos se van, Los olvidados, El lugar sin límites, El castillo de la pureza, Rojo amanecer, Amores perros y Cronos. Y de las extranjeras, La calumnia, Pelotón, Expreso de medianoche, La balada de Narayama, Indochina y el señor Lázaro. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la presentación de la maestra Elsa. Muchas gracias. Adelante, maestra. Gracias. Por ahí van a compartir. Pues buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo les voy a platicar primero de una segunda lectura. En este caso, lo que estamos haciendo, Ernesto y yo, es platicarles de ellas, bueno, lo que es relevante desde la visión de la geografía, pero que, como bien lo dijo la maestra Andrea, se van a dar cuenta que aplica para muchas, ¿no? Como una herramienta de trabajo. Y bueno, aquí lo que yo les voy a presentar es el trabajo de Agustín Gamish y de Carlos Manuel Valdés, del Departamento de Humanidades, de Geografía, Historia Contemporánea y Arte de la Universidad Carlos III de Madrid. Ellos hicieron este análisis. Si ustedes observaron el documento que está ahí en el Classroom, es un documento larguito, bueno, pero yo diría muy interesante, claro, porque habla desde la visión de la geografía y cómo lo van viendo ellos, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy interesante, pero pues no sé exactamente, pero creo que le podemos sacar muchas cosas como comentarios y algunos tips incluso, ¿no? Y bueno, ellos empiezan diciéndonos que el cinematógrafo va a presentar, perdón, no, me estoy adelantando. Hablan primero de la tardía presencia del cine en los estudios de geografía y destacan que la literatura desde el siglo XIX va a ser en mucho sustento para muchas interpretaciones geográficas. Que la gente va a conocer de lugares lejanos a partir de las descripciones que se hacen en los libros de literatura. Y entonces comentan estos autores que realmente es así como hasta mediados de la década de los 50, de los 1950, que se va a voltear a ver desde la geografía, porque ellos, por ejemplo, dicen que a diferencia de la historia sí desde hace muchos más años, desde principios del siglo XX, empiezan a encontrarle el valor de la relación entre las proyecciones cinematográficas, que las pueden ocupar como herramientas didácticas, como herramientas de análisis, de investigación para la historia. Lo que ahí sí se atrasa un poco la geografía, que bueno, hasta ese momento se va quedando básicamente con las descripciones que se hacen a partir de la literatura, en donde se va a ver
se va a pensar, se va a imaginar, se va incluso a tener sensaciones a partir de la distancia, del desierto, de las olas, del mar, de la selva, todas estas descripciones que se hacen van a ser desde la imaginación. La siguiente, por favor, Ernesto. Bueno, el cinematógrafo nos va a presentar imágenes en movimiento. Esto ya es un súper avance para lo que venía trabajando la geografía en función, ahora sí que imagínense ustedes, en función de la descripción a partir de la literatura sin menospreciar, y comentan también los autores que, por ejemplo, tomando las ideas de Julio Verne, en donde habla del interior de la Tierra y habla de túneles y probablemente casi hasta cuestiones como de monstruos y que se puede llegar, pues también qué imaginario se le va a quedar a las personas, ¿no? A los lectores. Y eso a los que leen. Que estamos hablando de en los siglos anteriores, finales del XIX y siglo XX, bueno, principios, había una población, una gran población sin estar alfabetizada, ¿no? Entonces, realmente era poca la gente que podía conocer otros lugares y el cinematógrafo va a venir a presentar eso. Entonces, eso va a ser un brinco olímpico, que a partir del cine se pueda observar otros paisajes de otros países, de otros continentes, observar el desierto, por ejemplo, pensando para nosotros en la Ciudad de México, si bien tenemos en el norte, pero bueno, poderlo ver así, o ver glaciares, todas estas descripciones que para mucha gente, y que incluso yo podría decir que hasta la fecha, tal vez ya en una mucho menor cantidad, pero que va a ser transmitida de los escenarios naturales y también de las culturas que descansan en esos escenarios. Entonces, esto va a ser un elemento importantísimo para la geografía y entonces hablan aquí los autores de un nuevo género de cultura geográfica a partir del análisis de las imágenes que proyecta el cine. Y mencionan también que no hay que olvidar el gran impacto que va a tener en la transmisión de la televisión desde los años 50 en adelante, ¿no? Entonces, pero el que va a ser en este caso quien inicia, bueno, es el cine y sigue jugando un papel importantísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, la opinión al final de este texto de un geógrafo que trabaja bastante el análisis geográfico y él dice, desde su perspectiva, él está vivo, ya es grande, el señor David Harvey, se trata, dice, por el momento de la forma artística que posee la mayor capacidad para representar las cruces entre el espacio y tiempo, entre la historia y la geografía, ponerle coordenadas desde una visión artística, pero que también se vuelve la transmisión de la realidad en muchas de las veces. La siguiente, por favor, Ernesto. Bueno, el espacio real y la imagen que el cine proyecta. Bueno, de entrada nos dicen, va a ser una alteración de la realidad. ¿Por qué? Porque van a manejar escenarios. Bien sabemos que en ocasiones, y bueno, las personas que tenemos un poquito más de edad, recordaremos esas escenas que graban en la noche y que se ve todo completamente, que dice uno, oye, es como de noche en el bosque y se observa todo y que incluso casi hasta hacían sombra, ¿no? O eran escenarios
estilo el estudio Churubusco o armados ad hoc para hacer las grabaciones. En los primeros años no había el suficiente capital, y hablemos de que, bueno, ¿quiénes van a ser los países que van a desarrollar la mejor tecnología? Indiscutiblemente en la cabeza, Estados Unidos, así, en la cabeza. Y de ahí Reino Unido, Francia, Alemania, países coloniales. Estamos hablando del siglo XX, de principios del siglo XX, y que se va a transmitir también su ideología bajo esa visión, que es bien importante, lo comentaré. Pero bueno, volviendo a la parte de la alteración de los escenarios, cómo se puede grabar en un lugar que no lo es, haciendo similitud con que es el desierto del Sahara, o que son las pirámides de Egipto, o que es Roma imperial, que bueno, yo creo que muchos podemos recordar cantidad de películas en donde los escenarios están totalmente armados. Entonces, ellos hablan de, bueno, del cuidado que se debería de tener al observar. Pero nos dicen, el desarrollo tecnológico en los últimos años ha sido impactante, y la capacidad tecnológica para grabar en escenarios naturales se ha ampliado por mucho. Se ha abaratado en algunos escenarios, se ha abaratado la posibilidad. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. Y entonces hay tomas aéreas, por ejemplo, como esta imagen, que se pueden ver, estas imágenes, perdón, que se pueden ver desde la óptica de la toma fotográfica, ahora sí que desde el lente fotográfico, el espectador del cine puede apreciar como la imagen, en el caso de Forrest Gump, cómo se observa el área del desierto del Colorado, ¿no? Del Gran Cañón. O por el otro lado, el río Amazonas, que llevamos al espectador a vistas panorámicas excepcionales y que les dan entonces una impresión, ahora sí que un baño de imágenes, de sonidos, que bueno, pues casi falta la emoción sensitiva, ¿no? Y olfativa para estar completos, que bueno, algunos cines hasta han intentado ciertas cosas. Y por el otro lado también hay lugares inaccesibles que ellos no los hacen posibles. Me refiero a ellos, a la industria cinematográfica. Poder ingresar a la Antártida, a la Antártica, por ejemplo, no sé si vieron los amantes del Círculo Polar, poder estar en esos espacios que difícilmente, pues muchos podremos estar, y que es a partir de un escenario fílmico que nos podemos acercar a realidades del espacio geográfico, que es muy difícil para la gran mayoría de la población. La siguiente, por favor. Bueno, entrando ya propiamente en lo que nos dicen los autores de la relación con el espacio geográfico, en primer lugar nos hablan de la enseñanza de la geografía y nos dice, es un medio excepcional para hacer la relación espacio-tiempo, en donde se puede observar espacios naturales y espacios culturales, espacios creados. Hay varias, es una lectura, yo de verdad, si para mí es altamente recomendable.
Es un excelente análisis el que hacen estos dos geógrafos españoles y tiene todo el sustento bibliográfico de cantidad de autores que revisaron para ir hablando a detalle de lo que ellos están escribiendo, ¿no? Entonces, es muy interesante para sociólogos que hay, creo, aquí, o para los profesoras de historia. Creo que nos puede servir mucho. Creo, en general, hay ciertas partes que son altamente recomendables. Es una lectura larguita, son 32 páginas. Las últimas 2 son bibliografía. Bueno, entonces, ellos nos sitúan en esto, se hacen las coordenadas del espacio-tiempo. Ellos nos vienen, en la industria cinematográfica, el cine nos viene a presentar en un plano ese espacio que cantidad de personas no podemos conocer o no hemos conocido. Después nos van a hablar desde la geografía económica y la geografía política. Cuando hablamos de la enseñanza de la geografía, pueden ser todas las geografías. Por ejemplo, en nuestra prepa, nacional preparatoria, pues tenemos 3 geografías. En las 3 puede ser ocupada en la geografía que damos en cuarto, que lleva la cuestión natural y la cuestión socioeconómica, y tenemos la geografía económica y la política. Y ahí, desde el análisis ya más especializado, nos dice, es muy relevante. Una, desde el punto de vista económico, los ingresos que se perciben a lo largo de la historia por una de las industrias, por ejemplo, para el caso de los Estados Unidos, sumamente importante. De hecho, es a nivel internacional, es el país que más gana en ese sector. No es el que más produce. El que más produce películas al año es la India, con Bollywood. Bollywood. Esa es la caricatura. Con Bollywood. No es el homólogo de Hollywood, pero suena similar. Hacen alrededor de 1000 películas al año en la India, pero quedan en su espacio. En el caso de los Estados Unidos, la diferencia es que son de corte transnacional, es decir, va a inundar los cinematógrafos a nivel mundial. Y el ingreso que percibe esta industria es importantísimo para los Estados Unidos. Los lugares que van a ser impactados, por ejemplo, lo que va a ser para California, en este caso, y los escenarios o lo que se mueve en las temporadas de proyección, los escenarios, por ejemplo, llámese en México, en San Luis Potosí, en Real del Monte, que se ha ocupado para realizar varias películas de western americano, los ingresos que se llegan a tener en poblaciones que reciben a el grupo de filmación. Entonces, la geografía económica y dice, podemos hacer análisis de cómo impacta, en dónde impacta y de qué dimensión, un análisis espacial, ¿no? De la movilidad de la industria cinematográfica. Y desde la geografía política, lo que nos está transmitiendo es importantísimo y que nos está transmitiendo de las sociedades y de los problemas que se están dando. Y por el otro lado, el elemento básico es un instrumento ideológico del gobierno, de los gobiernos en todos los países. Así se ha dado, más o menos, pero en todos, y yo creo que si es menos es porque tienen muy poquito cine, pero es tal cual un instrumento ideológico de los gobiernos de todos los países en donde esto se realiza. Lo comentaré un poquito más adelante a detalle. Y finalmente, en relación con esta diapositiva, desde la geografía urbana, porque si pensamos en dónde encontramos el mayor número de cines, va a ser en el espacio urbano, prácticamente en las áreas rurales.
pues son estos cinematógrafos ambulantes que lo llegan a ver, que van a los pueblitos, pero el gran impacto del cine va a estar en las zonas urbanas. Sin embargo, no hay que olvidar, ahora, desde la televisión, bueno, no ahora, sino desde la televisión, cómo sí va a llegar ya de forma generalizada a todos a lo rural y a lo urbano, y ahora sumado a los canales de paga, ¿no? Y el famoso streaming, con Netflix, y todas las variantes que están surgiendo a partir de este modelo de proyección. La siguiente, por favor. Bueno, para terminar, desde las geografías, hablaríamos de la geografía cultural, en donde nos dice cómo ha creado un modo de ver y valorar el paisaje y los que viven en ese paisaje, ¿no? Nosotros hablamos de medio natural, de naturaleza, cuando el lugar no está tocado por los seres humanos ni modificado, pero hablamos de paisaje, y cuando hablo de nosotros, hablo de los geógrafos, hablamos de paisaje cuando esos lugares ya han sido modificados. Y entonces aquí lo interesante es cómo la lente del que filma va a transmitir al auditorio, a la audiencia, eso que ellos vieron, ¿no? Con qué ideología, con qué carga. Y definitivamente es es una materia prima para hacer análisis desde la geografía, desde la historia, desde la sociología, desde las ciencias políticas, bueno, también desde la literatura, porque nos están mostrando esas realidades, ¿no? Vemos las imágenes que tenemos aquí de raíces. ¿Cuál es la imagen que nos está presentando? No sé si algunos de ustedes vieron esta película que consta de 3 cuentos. O la otra, permítanme tantito, es que requiero mover. La de Canoa. ¿Qué sensación, qué imágenes, qué ver y valorar le dejan a esa población? Perdón, bueno, a la población que ve, pero a la población que vive en los lugares vistos. Es decir, ¿qué interpretación creen que se pudo haber tenido, o ahorita incluso, si viéramos la película de Canoa, sobre el pueblo de Canoa, Puebla, porque existe? Y entonces, probablemente, pues, de entrada uno dirá, yo tengo familia poblana, y entonces ha salido así como que el comentario medio como entre chusco de que pasamos por Canoa, y dice uno, no, ahí no entro porque ahí matan a los universitarios. Entonces, ¿qué se puede transmitir? Para bien y para mal, realidades y no realidades. Pero bueno, ahí dejo, por ejemplo, ese pequeño detalle, ¿no? La siguiente, por favor, Ernesto. Lo que nos muestra el cine, dice, el cine es un testimonio de la actividad humana, ¿no? Hitler, y en este caso Goebbels, supieron ocupar de una manera excepcional el cine para mediatizar, para transmitir odio, gustos, identidad, nacionalismo, propiedad de territorio, ¿no? Ahí es un elemento muy importante para todos los que estamos en las áreas sociales, porque se legitiman los territorios a partir de esto. Dice, al cine se le van a encomendar 3 tareas: entretener, informar y formar conciencia nacional. Y entonces,
cito el último, en el penúltimo párrafo, donde dice: el Reino Unido creó incluso un servicio cinematográfico vinculado exclusivamente a las colonias. África se empezó a descolonizar en 1959, si no me equivoco. Imagínense, ya habían pasado Segunda Guerra Mundial, y ya tenía un ratito. Entonces, y la industria cinematográfica ya había agarrado bastante vuelo. Entonces, ¿qué imagen requerían pasar los británicos sobre ellos como imperio? ¿Qué imagen requería pasar los franceses? Si han por ahí visto la batalla de Argelia, ¿no? Entonces, que bueno, fue prohibida la batalla de Argelia, ¿no? Precisamente porque estaba hablando de los procesos de tortura que estaba haciendo a Francia o los militares franceses a la población argelina, ¿no? Entonces, estamos ahí hablando de cómo el Estado se apropia. México también ha sido parte de eso. Y una de las formas también que vamos a ver es la censura, ¿no? El que se prohíba una película, la famosa película enlatada. ¿Por qué? Porque se guardaban los rollos, no sé en este momento, pero bueno, se guardaban los rollos fílmicos, la cinta fílmica en latas redonditas, y si no es que se destruían, se quedaban de años y años y años guardadas esas latitas, ¿no? Bueno, nos vamos a la siguiente. Los efectos que... muevo al donde nos estamos viendo nosotros, los efectos económicos de la producción y exhibición de una película en el territorio, que eso es así súper importante desde la visión, por ejemplo, la mía, ¿no? Desde geografía económica. ¿Qué elementos estaríamos analizando? Bueno, lo que ya comentaba, el rodaje de una película, los gastos que implican para la población que llega. De Acatemaco, Veracruz, llegan para filmar una de las versiones de Rambo, no sé qué número. Bueno, ahí desde restaurantes, taxis, camiones, desde el niño que ofrece ir a visitar al brujo, se va a impactar fuertemente a esos sitios. Aquí estoy dando un ejemplo, pero bueno, así todos los sets naturales que escogen para filmar se van a ver fuertemente impactados por ese derrame económico. Aparecen otro grupo de actividades que van a estar más consolidadas. Por ejemplo, esto que dice en el segundo párrafo al final, que dice platos, no es un error de ortografía. Esa es la construcción de espacios gigantes cinematográficos, en donde, por ejemplo, Estados Unidos tiene así espacios que ha creado sets gigantes para desarrollar ya empresas cinematográficas ya hacen compras en diferentes países como en España, en algunos países africanos para hacer sets permanentes de filmación porque les sirven para diversas películas, no solo para una, y eso lo hace desde tipo Universal, tipo Warner Brothers, perdón, que van a hacer estas enormes inversiones, ¿no? Y finalmente el Movie Tourism. Aquí de qué estamos hablando, que se ha estado haciendo estudios que aproximadamente más o menos del 1 al año 5 después de la proyección de una película, se ve una derrama económica por visitas turísticas a los lugares de filmación. Ejemplo, Nueva Zelanda. Debido al Señor de los Anillos,
recibió más visitas turísticas buscando las áreas donde se filmaron. Y entonces, bueno, pues va a haber el recorrido para visitar esas zonas y se van a vender los llaveritos y se va a llevar y va a vender tal vez la capa, etcétera, de donde se filmó esa película. Y así hay varios ejemplos que se relacionan con las películas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando precisamente en Catemaco, Veracruz, sí, se han filmado algunas películas que que se relacionan con Vietnam. Entonces, cuando uno va a recorridos a una cascada muy grande que le llaman el Salto de Yipantla, que está entre San Andrés Tuxtla y Catemaco, Veracruz, los niños o los jóvenes que les dan el recorrido le dicen, y aquí se filmó tal película y tal película y tal película, ¿no? Entonces, también se ha observado que se llega a incrementar hasta en un 54% el turismo a regiones debido a que se filmaron una o más películas en ese lugar de las que han sido famosas, ¿no? Por ejemplo, también esta del último samurái, que también fue filmada en Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Por un lado, la imagen. Ya para terminar, los autores sugieren que se debe analizar bajo 3 líneas cuando ocupemos un material que puede ser de mucho uso para la docencia. Y nos dan 3 elementos. Y yo creo que esto aplica no solo para, hablando desde geografía, sino hablando desde aquellos que nos guste en general, ocupar películas para trabajar. Y dice, los procedimientos mediante los cuales las técnicas y las escuelas cinematográficas han abordado la filmación del espacio geográfico. Bueno, ahí sí hablando desde la geografía, desde el espacio geográfico, pero yo ahí lo ampliaría desde cualquier otro espacio, desde bajo qué técnicas, bajo qué escuela cinematográfica, bajo qué ojos se está filmando eso, porque nos habla del momento histórico también desde el que está grabando, y las posturas ideológicas que habían, ¿no? Como para filmar eso. El contexto histórico y social en el que se produce, hacer una revisión del basamento que rodea a esa película, y finalmente el impacto en el individuo de la representación geográfica creada, independientemente del grado de fidelidad del paisaje o territorio. Es decir, revisar en este caso, con los alumnos, qué tanto visualizaron de lo que están viendo. Depende de la materia que se esté dando, en este caso de geografía, desde el medio geográfico natural o desde el espacio del análisis social. ¿Qué es lo que se quiere que observe? Bueno, si no me equivoco, esta es la última. Pasaría a una estrategia didáctica. Bueno, ¿cuál es el material que se sugiere? Bueno, el que decía la maestra Andrea, que es la doctrina del shock. Este es un documental que encuentran en YouTube. O nuestra historia, cuando nos desorientamos. Nosotros les compartimos ahí el link para que la puedan ver. Es relativamente fácil de acceder a ella. Yo la trabajo desde hace varios años con mis alumnos. Ay, no sé si se puede parar el sonido para que no me haga competencia. Muchísimas gracias. Bueno, de el libro, escrito por ella, por Naomi Klein,
y ella va narrando el documental. Es un documental que es bastante útil. Aquí yo lo que les voy a hacer es narrar rápidamente una estrategia de algunas otras que he ocupado para abordar este documental. La siguiente, por favor. ¿Para qué aplica en el caso nuestro, en el caso de geografía económica? Para la unidad 2 y los temas, la globalización en la expansión del sistema económico capitalista y en la circulación e interacción de capitales y bienes de servicio. Entonces, ahí tenemos que ver la dinámica del sistema capitalista y su reestructuración territorial en geografía económica, el neoliberalismo y la globalización. ¿Qué es lo que les narra el documental? Les narra desde dónde surgen las ideas neoliberales. ¿Quién es su promotor? Milton Friedman. Y ahí les va narrando detalle a detalle. Es un documental que tarda 1 hora con 19 minutos. Y les van narrando detalle puntual, de forma puntual, con videos, con imágenes, cómo se va implementando en diversos países, empezando en dónde nace, en Estados Unidos, y cómo va a empezar en Chile, ¿no? Y de ahí cómo va a ir escalando. La siguiente, por favor. Rápidamente no la voy a narrar a detalle porque ustedes la van a tener, en la presentación que va a estar en el Classroom. Y yo rápidamente les digo de qué es lo que hago. Bueno, aquí, número 1. Se las estoy narrando así. Número 1, les platico a los alumnos de qué se trata y que es realmente importante porque les va a dar muchísimos elementos a ellos y a ellas acerca de la historia de cómo avanza el neoliberalismo en diferentes partes del mundo. ¿A qué le llama Naomi Klein la doctrina del shock? Y también que hay críticas a la visión de Naomi Klein y qué implica, ¿no? Es altamente recomendable. No los obligo, pero bueno, en este caso, si les soy honesta, pues sí les doy un puntito ahí extra a quienes participen en la actividad. Les digo la verdad, acaban todos participando. Y entonces, bueno, yo les digo, yo les recomiendo que lo vean completo, pero quienes van a participar en la actividad va a ser de esta forma y ahorita es la que voy a narrar. Entonces les sugiero a ellos que la vean, que les va a ser muy importante y la verdad sí yo les digo que les va a servir incluso para la facultad, porque pues las carreras a las que van del área 3, ese tema lo ocupan muchísimo. Entonces les da muchos elementos, les da mucha claridad de cómo se establece esto y en qué consiste. ¿Cómo se estructura la dinámica de trabajo? Bueno, en esta propuesta se forman parejas. Depende del tamaño del grupo. Yo aquí les estoy comentando, si el grupo es de 50 personas, bueno, son 25 equipos. Si es un grupo pequeño de 25 personas, de 20 y tantas personas, pues probablemente ya uno evalúa si lo hacen parejas o incluso será individual. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? El documental es largo, como lo escucharon ahorita. Luego los chicos, esto los desespera. Es muy curioso porque varios de ellos me han dicho que lo han visto con sus papás y que a sus papás los tragó la historia, ¿no? O sea, lo que presenta. Y que bueno, ellos hay más o menos y que no sé qué. Sí,
es que somos ahora sí que ya los que nos está tocando, o que ya hemos vivido la realidad, lo que nos dice, todo eso lo conozco, eso es cierto, así, asá, asá. Bueno, para no hacérselas tan pesadas a ellos, las divido entonces en el número de partes como número de equipos haya. Ahí me equivoqué porque puse 77 minutos y no. No, sí, porque hice la suma, ¿no? De los 60 más 17 minutos. Sí, son 77. Es que les iba a decir, es 1:19, no es que lo traduje a eso. Entonces, ese número lo voy a dividir entre el número de alumnos. Lo que se hacen es ese número de papelitos y se va a anotar del 1 al 20, al 25, del 1 al el número de partes que se divida ese video. Y de ahí, en este caso, pensando en grupos numerosos, como son la mayoría de los que tengo, lo que les dejo ver son aproximadamente 5 minutos. La siguiente, por favor, Ernesto. Entonces, van a revisar cada equipo 5 minutos, pero van a revisar 1 minuto que se traslape con del inicio y que se traslape con el equipo anterior y un minuto del equipo que sigue a continuación, para que tengan así como un poquito de enlace de su tema. Entonces ellos van a ver un pequeño tramito. Ese pequeño tramito lo van a platicar entre las dos personas que observaron ese pedacito de esos minutos que se les van a entregar en papelitos que se van a poner. Perdón, me regreso tantito. Se numera del 1 al, voy a ejemplificar, del 1 al 20, pensando en que tengo 40 alumnos. Se va a poner del minuto 0,1 al 5, del 5 al 10, del 10 y así. Voy a ir dividiendo los minutos. Acuérdense que dividí entre los 77 minutos que tarda el documental. Ellos tienen que ver formalmente lo que viene en el papelito más 1 minuto de lo anterior y 1 minuto de lo posterior para que tengan mayores elementos para enlazar. Y van a obtener de estos minutos, de estos 5 minutos, de estos 10 minutos, una idea principal. Si es un grupo grande, que sea como lo planteo aquí, en una lámina de 30 por 30, que equivale a una loseta de estas de cerámica de casa, cuando ponemos pisos, para que tengan una idea, van a escribir una idea de no más de 30 palabras y no menos de 20. La idea principal de esos 5 minutos de que se trató. A continuación, la siguiente diapositiva, ya lo llevan al salón y se van, de acuerdo al número que se asignó, ¿se acuerdan que al principio se le puso número al papelito? Se va a pegar con esa secuencia en la pared. Entonces, el equipo 1, el equipo 2, el 1, y queda toda la secuencia en 2 muros. Bueno, es que yo estoy pensando en donde trabajo, en mis salones, entonces estoy pensando en libro, el muro de cristal, y libro el del pizarrón, ¿no? Y entonces queda en esa escuadra. A continuación, ellos van a presentar en 1 minuto su idea principal de qué se trató. Cuando se termine esa secuencia, 20 minutos, 25 minutos, depende del número de equipos, también lo que uno les va a dar. Se les va a pedir a 2, 3 personas de ellos que narren la secuencia. Se les va a decir, todos pongan atención porque al final van a narrar la secuencia, bla, bla, bla. Y entonces
esas 2 o 3 personas que lo que va a pasar es que uno va a narrar, pero tal vez otra persona va a complementar o la tercera persona va a cerrar de complementar esa secuencia. ¿Cuál fue la idea? Que se platique todo el documental, que se resuma todo el documental y al final entro para que lo comentemos, para preguntas y comentarios. Esta es una forma que podemos trabajar varios materiales, o sea, bueno, no solo sino lo pueden ustedes también ocupar para otras dinámicas. Bueno, con esto termino. No sé si tienen preguntas o comentarios. ¿No? ¿Para qué continúe, Ernesto? Me parece que ahorita no hay como participaciones todavía. Si quieren continuar. Sí. Muchas gracias. Bueno. Espere tantito. La maestra Elizabeth acaba de alzar su manita igual. Maestra Elizabeth. Ay, bueno, yo pensé que iban a dejar al final y ya la iba a bajar. Buenas tardes a todos. En efecto, como comentaste, Elsa querida, los 2 links que nos mandaron de lecturas, creo que pueden caber para cualquier tipo de área. Son sumamente completos y están así muy desmenuzaditos. Y por lo que corresponde al documental, es impresionante, ¿no? Impacta totalmente. Y también la película ahí es entrañable, ¿eh? Cantó también, narradora, y pues yo nunca dejo de hacer esa extrapolación con los griegos, ¿no? Para un griego de la antigüedad, lo más fatal que podía pasar era ser desterrado, porque casi dejaba de ser griego si no estaba en su territorio. Entonces, las dos, bueno, me encantó lo que nos enviaron y tu exposición también muy, muy puntual. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando exponen todos los muchachos ese material? Evidentemente verán el documental completo. No creo que solo su partecita, aunque tú les dejes esa parte. Es que sí, la idea es como engancharlos, ¿no? Exacto. Así como antojarlos. Sí. El material ya les regresa a ellos ya hicieron su trabajo de equipo, ¿no? Pero para mí es la forma, una, de engancharlos, otra, de revisar ese material para el tema, que tengo que dar neoliberalismo. Entonces, yo con eso cierro el tema explicándoselos, pero ellos ya vieron imágenes, ¿no? Ellos ya vieron lo que pasó en Moscú, ellos ya vieron cuando está Gorbachev hablando, ellos ya vieron cuando está Margaret Thatcher, cuando está Pinochet, cuando están las imágenes de la represión en Chile o en Argentina y lo que narran ahí de lo que va pasando, ¿no? Entonces, aquí es un ejercicio como de al final, de que ellos hagan todo el rompecabezas, todo en una línea, porque se pone así en línea secuencial, y que al final quede un resumen construido por ellos, esa historia construida por ellos, y decirles, se los recomiendo, les va a servir y que no sé qué. Y a mí hay varios exalumnos que seguí teniendo contacto con ellos, que me dicen que les sirvió muchísimo para la facultad la doctrina del shock, ¿no? Para poder, incluso me decía una alumna, ay, es que yo participé en mi clase en la facultad de economía, porque o sea, ella está, y entonces me escribió y me decía, ¿no? Porque me sirvió y yo era la única que sabía quién fue el creador de la ideología, del neoliberalismo, no sé qué, ¿no? Entonces,
ha funcionado muy bien, ya tiene varios años que la vengo ocupando, no solo con esta estrategia, sino como que cada año le voy cambiando, ¿no? Depende del momento, de los tiempos, Claro. cómo lo ocupo, pero me ha sido súper útil. Y Sí, bueno, pues ahorita se aplica todo el tiempo porque todo el tiempo se habla en las mañanas del neoliberalismo. claro. Sí, muy bien aprovechado el cine para este tipo de Sí, temas porque aparte que lo que hace el tratan. documental es traer, ¿no? De cantidad Claro, sí, está muy bien hecho. filmaciones. Sí, sí, me encantó. Ay, pues muchas gracias y felicidades. Gracias, Elsa. Sí. Muchas gracias, maestra. La maestra Erika y la maestra Laura la felicitan por la propuesta, que está excelente. Y la maestra Eurídice tiene la manita levantada. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Bueno, yo también quería esperar, como pensé que al final iba a hacer algunos comentarios, pero bueno, ya que la maestra Raquel también comentó, pues también felicitar los maestros. Bueno, sé que todavía falta un poquito, pero bueno, me gusta este tipo de actividades y bueno, en este caso el seminario que tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Y pues que pues todos, eso es como lo rico, ¿no? Justamente de que habemos maestros de diferentes asignaturas y que pues de repente obviamente tenemos como un panorama general, pero hay cosas que se nos pueden perder un poco, ¿no? Y entonces creo que pues aquí como que vamos como viendo, sí, también esto, ¿no? Y creo que nos va a seguir pasando con las siguientes presentaciones. Y bueno, pues también comentar nada más como así, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ya es FAD, tenía un maestro que era siempre muy creativo a la hora de dar sus clases y un día llegó con un libro nuevo y entonces en plena clase empezó a partirlo, ¿no? A dividir, a cortarlo, ¿no? Y entonces nos empezó a dar a cada uno un fragmento de ese libro. Y tú vas a leer tú vas a leer ¿no? O sea, era un libro, no nos dijo, compren el libro y vean esto, sino pues tú solo tenías esa parte, ¿no? Y entonces, pues en ese momento, pues sí era como que, bueno, comprar un libro para verlo todo, leerlo todo, pues no, justo esa era la idea, ¿no? Del maestro. Entonces, pues te podía tocar la primera parte y después qué pasó, quién sabe, ¿no? O te podía tocar la última o el intermedio. Y entonces fue muy interesante porque ibas como hilando, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Fue una actividad increíble que todos estábamos, ya queríamos que llegara nuestro momento, ¿no? Y bueno, me acordé porque está como un poco relacionado a la Hilvanar, ¿no? actividad que Es como haces, ¿no? hilvanar. Claro. Sí, y y te bueno, das cuenta que eres parte del todo y que exacto, todos construyeron, ¿no? Y exacto. sí, se vuelve Sí. emocionante, sí, es emocionante. Y como decía la maestra Raquel, saludos, pues seguramente todos o la mayoría dijeron, no la voy a ver completa, ¿no? Hola Raquel. Entonces, bueno, nada más quería complementar, ¿no? La actividad que, bueno, pues sí, siempre hay cosas nuevas, ¿no? Que podemos eh, complementar con lo que nosotros hemos vivido, con lo que ustedes están platicando. Bueno, muy bien. Muchas gracias, maestra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pues continuamos con sus presentaciones, maestros. Ok, vamos a continuar. Ya está. Bueno, ahora me toca a mí hablar, pues, cómo utilizamos la película de Geografía Política, que es una película que tiene ciertas peculiaridades. Esta película se titula Paraíso Ahora o Paradise Now y es una coproducción de Palestina, Holanda, Francia y Alemania. Aquí lo interesante es que el director es palestino y que de alguna manera es del poquito cine y aunque ya tiene varios años, finalmente
en el tráiler y en la película, pues pueden ver que esa realidad tampoco ha cambiado mucho a el día de hoy. Entonces, esta película finalmente es muy interesante para los alumnos en varios sentidos, porque la mayoría de ellos está acostumbrado a escuchar las películas en español o en inglés y últimamente en japonés. También es muy cierto que se está dando. Pero rara vez han escuchado una película en árabe como es esta película. Entonces vamos a empezar a ver cómo se utiliza. La película aborda el tema pues del conflicto árabe-israelí y bueno, aborda varias aristas, ¿no? Desde cómo se está viendo la parte terrorista, cómo se está dando una visión de la población palestina, pues llevada al cine, pero con ciertas condicionantes, digamos. Esta película pues sirve para muchos temas del programa de geografía política. Hablamos de sociedad y territorialidad, de cómo se está manejando el territorio, de cuál es el actuar del Estado en la unidad 2, con la dimensión espacial del Estado, la construcción de nación, identidad y minorías, el orden y del poder mundial. Se habla también de la territorialización de conflictos y movimientos sociales vigentes, de la seguridad mundial y obviamente de derechos humanos. Entonces, si se dan cuenta, es un tema o una película que puede usarse en diversos momentos del ciclo escolar o utilizarse para trabajar pues una gran cantidad de contenidos conceptuales. Esta película pues la he utilizado en diversos momentos, a veces como detonante de la actividad que vamos a hacer, o bien como el cierre o en la parte intermedia, pero bueno, es una de las películas que utilizo. Por lo general, cuando se ha hecho de manera presencial o estábamos en la escuela, utilizaba los días miércoles que tengo 2 horas con el grupo de geografía política y la veíamos en el auditorio Nabor Carrillo. Como coincide con el cambio de turno, a veces nos quedábamos sin operador del auditorio, entonces yo tenía que manejar la proyección de la película, pero daba la ventaja de que podían, a escondidas, sin que nadie se vaya a enterar, los alumnos podrían ingresar hasta con palomitas al auditorio, eso sí, recogiendo toda la basura, pero era como vivir la experiencia del cine en la prepa. Y bueno, entre las varias cosas que se utilizan como parte de la estrategia, pues está mostrar imágenes de aéreas o fotografías aéreas, como esta que estamos viendo aquí, que es de la ciudad de Calquilla, que forma parte del territorio de Palestina, y que bueno, si ustedes distinguen aquí, hay una como división que está rodeando a la ciudad de Calquilla, y bueno, esta ciudad está rodeada por un muro que construyó el Estado de Israel para pues limitar el paso de la población palestina. Entonces es un control fronterizo muy parecido al que tenemos en el norte con Estados Unidos, pero pues obviamente con muchas más restricciones porque ni siquiera en algunos casos hay paso, está muy vigilado y pues está rodeando completamente la ciudad. O sea, si acaso tiene una salida por el lado norte. Entonces vemos estas imágenes. Y lo que ellos van a hacer a partir de que visualizan los contrastes entre la parte palestina y la parte israelí, particularmente en la película se habla de Tel Aviv, lo que vamos a hacer son viajes virtuales. Los viajes virtuales que ellos realizan a través de Google Maps, particularmente a la zona de Israel, porque finalmente es donde está las vistas de Street View de Google Maps. Y entonces construyen estos viajecitos que les voy a presentar. Este es uno de ellos que se enfocó a la ciudad vieja de Jerusalén. Y esta ciudad está dividida básicamente en 4 barrios, un barrio islámico, un barrio cristiano, un barrio judío y un barrio armenio, cada uno con características muy particulares y con condiciones de infraestructura y de lugares sagrados que tiene muy peculiares. Entonces ellos realizan pues toda una representación, aquí pueden ver en el caso del uso de Google Maps,
cómo están empleando las imágenes de satélite para estar identificando la estructura urbana de la ciudad y bueno, cómo de alguna manera están ubicando estos barrios que se están presentando, cómo se divide y a través de las vistas de Street View van viendo cómo son estos lugares de cada uno de los barrios en la ciudad de Jerusalén. Entonces van sacando información de cómo se está dividido, qué infraestructura tiene, cuántas iglesias, por qué es importante, quiénes habitan ahí y sobre todo ver las imágenes, por ejemplo, de la vida cotidiana, ver los mercados, ver el comercio, ver las zonas turísticas, que finalmente es un turismo religioso que está cubriendo esta ciudad como parte de los atractivos que ofrece pues, para los visitantes que recibe, que obviamente contrasta mucho con la manera en la que son tratada la población palestina. Otra forma de trabajarlo también ha sido, igual que mencionaba la maestra Elsa Mireya, como que cada año lo vas variando para que no sea lo mismo, en otra ocasión se utilizó para hablar del terrorismo. Y entonces se presentó este mapa que habla de los 45 años de terrorismo ocurridos entre 1970 y 2015. Y bueno, pues en el mapa ustedes pueden visualizar que estos puntos en color rojo pues están hablando de los lugares que han presentado pues mazos de ataques terroristas a lo largo de este periodo. Y pues vemos que, aunque se habla mucho de Estados Unidos, pues sí tiene algunos puntitos rojos en Nueva York, con los casos que conocemos de ocurridos en 2001, pero si vemos en general el mapa, pues nos habla de que hay otras zonas que viven el terrorismo y que no necesariamente son tan conocidos estos casos o que ni siquiera se difunden en la prensa internacional. Entonces, si vemos pues la zona de Medio Oriente, pues es una de las zonas que es de los puntos calientes del terrorismo a nivel mundial. Entonces, se va a trabajar con ellos cómo opera el terrorismo, que si realmente serían las maneras que se plantean en la película. Entonces, es jugar un poquito con la temática y verlo desde diversas perspectivas. Y bueno, posteriormente se les muestra este mapa o lo investigamos o lo vemos ahí en la clase y se trabajó el año pasado de manera virtual, mostrándoles toda la información. Y hay un índice de terrorismo global que, bueno, ubica pues cuáles son los países que tienen el mayor porcentaje la mayor cantidad en este índice de terrorismo global. Y bueno, pues vemos, por ejemplo, en el número 6, en el año 2019, pues estaba Israel y Palestina viene un poquito más abajo como un territorio que está ahí presente. Y ellos van a estar buscando, si lo trabajamos en relación con lo de derechos humanos, donde se aborda el tema de paz, pues ellos tienen que investigar en diversas fuentes hemerográficas, sobre todo internacionales, porque las fuentes mexicanas casi no abordan el tema de terrorismo, casi no abordan el tema de Palestina, entonces tienen que buscar en fuentes internacionales si ha habido algún acontecimiento terrorista en la ciudad de Jerusalén o en esta zona de Israel, y con ello se construye un mapa o bien un story map, que es el ir narrando una historia a partir de mapas. Y se hace es así independientemente de si trabajamos el recorrido virtual o si trabajamos el terrorismo, vamos a hacer una revisión del sitio del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, que es la oficina encargada para la zona de Israel-Palestina, para ver cuáles son las acciones de paz que se han implementado en la región, pues en los últimos momentos, ¿no? Entonces, de alguna manera es tratar de que a partir de la película ellos puedan analizar esa realidad que está ocurriendo en estos sitios. No nada más es como la ficción cinematográfica, sino qué ocurre en relación al terrorismo, qué ocurre en relación con la represión o contra
el cierre de fronteras, contra la discriminación, contra la violación de derechos humanos en la zona de Israel-Palestina, por cualquiera de los dos bandos, tanto de los palestinos como de los israelitas, a qué se están enfrentando. Y bueno, obviamente, pues se habla de quién tiene derecho a ese territorio, Israel o Palestina. O sea, desde ahí parte también una reflexión importante. Entonces, los alumnos con la película, si ustedes tuvieron oportunidad de verla, creo que pues nos muestra esta historia de dos jóvenes que buscan ser terroristas y pues salvar a su pueblo. Entonces, de manera presencial, a mí me gusta mucho la película, verla con ellos, sobre todo la parte final. Sin hacer un spoiler, creo que la escena final y donde acaba, todos se quedan así de, ¿y qué sigue? ¿Por qué se acabó ahí? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que es bastante interesante que no se logró de manera virtual darles el enlace porque pues tampoco vimos esa reacción hacia el final de la película, ¿no? Que creo que es lo que deja pensando, ¿qué va a ocurrir con esa persona que va ahí en la película? Entonces, pues esta es la manera en que yo trabajo esta película con los alumnos de Geografía Política. Y bueno, pues vamos a ver esto que les mencionaba al principio, de una idea que surgió de trabajar la recuperación y la transformación de paisajes del cine mexicano. Esta idea surge particularmente porque en el Instituto de Geografía hay una investigadora que se llama Ilia Alvarado, que ella está metiendo la parte cinematográfica de manera muy fuerte a los estudios geográficos. Y en algún momento, conociendo su trabajo, me llamó la atención y dije, wow, creo que está muy, muy interesante realizar algo así con los alumnos de prepa. ¿En qué consiste este proyecto que tenemos, que yo creo que estaría más enfocado a los alumnos de cuarto para trabajar con ellos? Consistiría en que se les va a solicitar a cada uno de ellos que seleccionen una película mexicana anterior al año 2000 para que podamos ver esas transformaciones. Ellos van a elaborar una ficha técnica de la película, que ahorita vamos a ver ejemplos de cómo sería la ficha técnica que se les va a solicitar, y que identifiquen los paisajes y los lugares que se emplearon en la filmación. A veces es difícil identificarlos, pero bueno, hay sitios de internet como IMDb que van dando las locaciones de las películas y con eso pudiéramos llegar a trabajar. Y con ello van a recuperar a través de imágenes buscadas en internet que pueden emplearse en Maps, la manera en que luce actualmente ese paisaje o lugar. A mí me gustaría, como muchos o muchas de ustedes saben, yo a veces hago salidas con los alumnos. Entonces, también creo que si pudiera ser en algún momento de la vida que regresemos y que se pudieran hacer viajes nuevamente, ir con ellos y a lo mejor trabajarlo de manera presencial, a ver esto que vimos en la película, cómo está en la realidad. Y uno de los ejemplos que les voy a mostrar, pues está muy vinculado con con dos de los lugares a los que hemos ido con alumnos. Van a generar un texto breve que explique las transformaciones ocurridas y finalmente pues habrá que realizar una investigación en donde se sintetice la realidad actual, la parte natural, social, económica, político-cultural de ese paisaje o lugar. Esto, como ven ustedes, pues tiene que ver con dejar una investigación, con dejar un trabajo más extenso, porque yo evalúo así, yo nunca hago exámenes y siempre vamos a hacer trabajos de investigación. Entonces yo lo estoy pensando pues para trabajarlo en un periodo. Entonces, este es el primer ejemplo, que es la película Enamorada de 1946, una película mexicana pues donde actúan varios artistas importantes como María Félix, Pedro Armendáriz o Fernando Fernández. Y bueno, esto sería el ejemplo de la ficha técnica que se les estaría pidiendo a ellos, a los alumnos, para que desarrollen y que muestren algunas características de
de esta película. Entonces, esta película pues se desarrolla en la ciudad de Cholula, que es uno de los espacios a los que a veces hemos ido con alumnos. La última vez fuimos al Museo del Ferrocarril en la ciudad de Puebla, al Museo del Virreinato, y en el Museo del Ferrocarril se hizo un recorrido por el tren turístico que acaba de cerrar, que ya dejó de funcionar por lo caro que salía, que te llevaba de la ciudad de Puebla a la ciudad de Cholula, y bueno, y además conocíamos o conocían pues todo lo que tiene esta población de Cholula. Entonces la película consiste en ver, bueno, más bien el proyecto consiste en recuperar esos espacios que están fílmicos y cómo se ven en la actualidad. Uno de ellos, pues es por ejemplo la plaza principal de Cholula, que es la plaza de San Diego, que así es como se ve en la película de Enamorada, y pues aquí está pues ya recientemente. Otra es la iglesia de San Francisco Acatepec, que esta es una de las escenas como más importantes de la película, donde está María Félix, y pues bueno, cómo luce en la actualidad la iglesia aquí en Cholula. Y este es otro, que eso se puede hacer con Google Maps, es identificar una de las calles que aparecen en la ciudad de Cholula, que es la avenida 4 Poniente, y cómo luce en la actualidad, cómo se está visualizando, donde algunas de las puertas o de los ventanales se siguen conservando, pero pues vemos una transformación importante pues del tipo de construcciones que tenemos en la ciudad de Cholula. Otro ejemplo es en la Ciudad de México, la película de Los Olvidados de 1950, que bueno, pues creo que es uno de las películas más importantes que tenemos, porque incluso está catalogada como uno de los documentos históricos patrimonio por la UNESCO. Entonces pues finalmente es una película bastante importante. Y en este caso se muestra, por ejemplo, la Plaza Romita, que está en la colonia Roma, que es una plaza que en algún momento era muy vinculada con la inseguridad y la delincuencia en esos momentos, en los años 50, pero que ahora se ha vuelto una zona completamente cultural, completamente alternativa, en el sentido de que hay pues más galerías en esa zona. Entonces pudiera ser uno de los espacios. Otra, sin duda, es que estaba en la película la construcción de la unidad, bueno, la unidad Tlatelolco, y pues ya cómo aparece en la película y cómo está en la actualidad la avenida o cualquiera de las avenidas, ya sea Manuel González o Flores Magón, que finalmente son las que aparecen retratadas en la película de Los Olvidados. Otro ejemplo es con la película Macario, que es también otro sitio que habla sobre el Día de Muertos y que habla de un lugar al que también hemos ido con alumnos, incluso con la maestra Abigail, que también participa aquí en el seminario, con la maestra Salome de Historia, pues se han hecho salidas a la zona de Tasco con estos alumnos. Y los ejemplos, por ejemplo, pudiera ser la iglesia de Santa Prisca en Tasco, que esta sería la avenida Cuauhtémoc, creo que sí, no me acuerdo, es la avenida Cuauhtémoc, cómo aparece en la película y cómo aparece en la actualidad, pues una zona completamente pues modificada, pero que mantiene pues esta estructura religiosa como parte del centro de la ciudad. Las grutas de Cacahuamilpa, que también aparecen en la iglesia, perdón, en la película de Macario, y pues como en la actualidad se habla en los recorridos turísticos, como mencionaba Mireya hace rato, pues como te mencionan que aquí se filmó la película de Macario y bueno, pues es básicamente las mismas estructuras geológicas las que se ven en la película, que las que aparecen aquí en la imagen del lado derecho. Y finalmente, pues las lagunas de Zempoala, que es uno de los parques nacionales que aparece aquí en la película con Ignacio López Tarso, y cómo aparece pues en la actualidad este parque nacional. Entonces, este es el proyecto que queremos desarrollar con los alumnos,
que ellos recuperen esos espacios de una película y que traten de identificar cómo aparecen en la realidad actual. Y bueno, pues con eso terminaríamos y pues agradecerles a todas y a todos pues la atención que nos prestaron en esta presentación que hemos realizado. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos presentaron. No sé si alguien quiera como añadir algo, como ahorita que ya presentaron más cosas. La maestra Erika tiene la mano alzada y después la maestra Elizabeth. Sí, gracias. Ay, gracias. Bueno, yo los estaba felicitando, pero también aprovecho para de manera oral felicitarlos. Me encantaron sus propuestas, tanto las que ya han realizado como la que piensan implementar en el siguiente año. Creo que a todos nos arrojan mucha luz y nos dan muchísimas ideas para también crear las nuestras. Y bueno, aprovechando también ya que estoy hablando, quisiera preguntar a los dos si la doctrina del shock podría aplicarse al contexto mexicano, particularmente con el tema del narcotráfico, o estoy exagerando. No, ahorita la verdad no tendría muy claro, pero déjame pensar, porque luego soy un poquito lenta para encontrar así ciertas relaciones. Déjame pensar, pero yo diría, en el caso, por ejemplo, cuando yo menciono México, bueno, cuando yo estoy trabajando la doctrina del shock, les digo, a ver, ubiquen si aquí pasó algo que haya choqueado a la gente, porque es de lo que nos habla, ¿no? Que hay shocks diferentes, de diferente tipo, que pueden ser naturales o pueden ser sociales, pueden ser golpes de Estado, pueden ser triunfos de la guerra de las Malvinas, pero pueden ser eventos naturales como inundaciones o como sismos. Y si nosotros revisamos el sismo de 1985, Miguel de la Madrid, ahí empezaron las privatizaciones. Hay una coincidencia terrorífica. Ya, ok. Entonces la gente está distraída, está el shock, y pues no te das cuenta lo que se está moviendo fuerte en tu país. Claro. ¿No? Ok, sí. Sí, bueno. Ahí me viene, ¿no? Pero pienso y te comento. Ok, En sí. cuanto al narcotráfico. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicidades a los dos. Aunque sí creo que ha habido episodios que han estado muy vinculados con el narcotráfico y que tienen que ver con el shock. Por ejemplo, en alguna ocasión, ya hace algunos años, en el turno de la tarde en la prepa, empezó a correrse el rumor de que iban a llegar los Zetas a la Ciudad de México. Y de pronto la ciudad se vació. Veías a los alumnos que ya se iban y como que era un rumor, pero que también estaba ocurriendo en redes sociales y que estaba ocurriendo en Twitter y que de pronto la gente le causó temor. O hace 2 años, cuando se hablaba de están saqueando las tiendas en Ecatepec y ya empezaron a llegar no sé, a Oasis y ya empezaron a llegar a Paseo a Coxpa y que de pronto cerraron las tiendas y cerraron, me acuerdo haber visto el Walmart de Escuela Naval y Miramontes, que cerraron las cortinas y que dejaron solamente una puerta abierta y quitaron todo lo como de electrónica de la entrada. O sea, tal vez no sé si el narcotráfico ha estado presente como parte de la doctrina del shock, pero sí ha habido ese tipo de episodios como muy marcados y que están de alguna manera generando una psicosis colectiva. Claro. Sí, sí, muy bien. Muchísimas gracias.
Continuamos con la maestra Elizabeth y luego la maestra Karina, por favor. Gracias. Pues yo quiero felicitarte, Ernesto, porque como dice la maestra Erika, las dos sugerencias didácticas que nos muestran, pues nos dan para que sigan moviéndose las neuronas y son propuestas sumamente interesantes. Les agradezco mucho su trabajo, los felicito y pues ya incursionaremos por acá en los grupos de otra manera. Muchas gracias y felicidades. Eso Gracias, es todo. Raquel. Gracias. Adelante, maestra Karina. Sí, bueno, yo con respecto a la pregunta que hacía la maestra Erika, a mí lo que me vino mucho a la mente con esta película de la doctrina del shock fue pues todo lo que sucedió en los movimientos estudiantiles del 68, ¿no? Y en el 71. Todo lo que se supo acerca de cómo fueron reprimidos todos estos estudiantes, ¿no? Y bueno, por parte precisamente de las fuerzas militares en México, ¿no? Entonces, esa fue la relación que me vino a la mente. Y bueno, pues obviamente toda la situación económica que estamos viviendo, ¿no? Toda la violencia que se da actualmente en México, ¿no? Que vivimos en la ciudad a partir pues de todas estas, todo este neoliberalismo y pues todo lo que provoca el capitalismo, ¿no? Con la presión que tenemos encima las personas, ¿no? Por obtener lo mejor, estar actualizados, etcétera, ¿no? Eso es lo que a mí me vino a la mente. Y bueno, pues felicitarlos porque para empezar, los materiales que nos propusieron, pues fueron muy interesantes. Me abrieron, me propusieron también mucho material para abordar en mis clases y bueno, sus propuestas didácticas también fueron muy interesantes. Muchas felicidades y gracias. Muchas Bueno, gracias, Karina. aquí en el chat hay muchas felicitaciones. La maestra Lucía también dice que es muy interesante su presentación. La maestra Laura Pablo dice que son propuestas extraordinarias y la relevancia del escenario geográfico. Yo siempre me fijo en eso en una película, más en la época de oro del cine mexicano. La maestra Anaí, excelentes exposiciones y propuestas, muchas felicidades. La maestra Andrea también los felicita. Entonces, una excelente presentación. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Me parece que no. Me parece que no hay ninguna pregunta más, ningún comentario más. Entonces, pues, profesores, les agradezco muchísimo. La maestra Eurídice. Perdón, maestra, que se me fue. Pues bueno, nada más igualmente felicitarlos y insisto que estas dinámicas son muy, muy, muy enriquecedoras. Ahí creo que seguramente estoy tratando de acordarme un programa en el Canal 11, maestro, que justo es un chico muy joven, por cierto, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero hace como estos comparativos de cómo era antes la Ciudad de México, algunas partes, y cómo es ahora. Y es también muy interesante. Y eso de salir con los chicos, pues bueno, es maravilloso. Desgraciadamente ahorita no se puede. Pero felicidades, yo la verdad es que nunca me he animado. Siempre he tenido como las ganas, pero nunca me he animado. Pero recuerdo cuando yo pues fui justo en la prepa también con mi maestra de historia, que bueno, era increíble y bueno, felicidades también por eso, porque es un mega trabajo llevarlos, sacar a los alumnos. Esperemos que pronto se pueda otra vez. Gracias. Gracias, maestra. Sí, yo creo que esto del Canal 11 también es como una motivación para buscar más películas y a ver qué espacios podemos hacer y sí, creo que hay que recuperar pues también esas ideas como
y cómo aplicarlas a nuestras clases para que sea como pues muy productivo y pues vinculado con el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y lo que menciona de la salida, sí, sí es mucho trabajo. Yo creo que sonsacaré a la maestra Elsa Mireya para que nos vayamos en algún momento cuando se pueda, porque y están cordialmente invitadas y es una experiencia muy distinta a trabajar en el salón que llevarlos fuera. Implica muchas cosas y muchos miedos y mucha angustia, como un mes antes y creo que 2 días después todavía está uno así de, pero ha sido muy productivo y a veces los alumnos lo agradecen mucho porque es la salida que hacen en la prepa y a lo mejor no se van a acordar que vieron en geografía, pero ese viaje no se les va a olvidar, ¿no? Entonces sí, sí es Así como es, muy tal relevante. cual, sí. Sí, felicidades, maestro. La maestra Andrea también tiene la mano alzada. Sí, pues yo nada más para reiterar mis felicitaciones. Me gustaron mucho las películas, la lectura de 33 páginas también me pareció muy buena. Y ahorita estoy en modo alumno. ¿Cuándo se tiene que entregar el ensayo final? ¿Cuál es la fecha? Si no me equivoco, la fecha es el jueves 31 de marzo. Marzo. Erika, estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, es el 31 de marzo. Ay, yo estaba calambrada, pensaba que era 31 de enero. 31 de marzo. Ok, muchas gracias por la aclaración. Ok, y bueno, si no hay algún otro comentario, con esto estaremos dando por concluida esta tercera sesión del seminario, que como ya vimos, y efectivamente los ponentes fueron muy buenos, tenía que ver o tiene que ver con las reflexiones desde la geografía, una manera diferente de acercarse al cine, y justamente en la exposición de los maestros pudimos ver esto que se nos menciona en la lectura, ¿no? Pues esta perspectiva humanista, estas reflexiones críticas, ¿no? El cine ya no solo como un goce, sino como una cuestión que se puede sacar muchísimos elementos como un objeto, ya habían dicho los maestros, de estudio humanístico. Entonces, muchísimas gracias a los profesores, excelente exposición. Los materiales, bueno, la presentación de los maestros lo vamos a estar compartiendo en el Classroom para que no tengan ningún pendiente acerca de eso. Y Maite, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, nada más únicamente recordarles de la siguiente sesión que va a ser el 27 de enero, va a presentar el profesor Francisco Montalvo y la profesora Abigail. Entonces, para que no se les olvide, ¿no? Eso sería como todo. Y pues muchas felicidades, ¿no? Al maestro Ernesto y la maestra Elsa, estuvo fabuloso como todo lo que nos plantearon, sus presentaciones, el material escogido, ¿no? Y también como todas las referencias que nos fueron como mencionando que les dejan precisamente a los alumnos, estuvo increíble. Y bueno, pues muchas gracias. Pues ya de mi parte eso sería como todo. Muchísimas gracias entonces a todos los Gracias. asistentes. Nos estamos viendo el próximo mes con la siguiente presentación.